en la web conference por Zoom. Entonces, como les digo, mi nombre es Luz Ángela Martínez y les voy a compartir pantalla. ¿Pueden apreciar mi pantalla? Sí, Luz, ya estamos viendo tu pantalla. Bueno, entonces, esta web conference trata acerca de las prácticas pedagógicas, que en mi caso es de didáctica, que van encaminadas hacia el Club de Matemáticas, el Club de 2021. Las practicantes son Angie Tatiana Sarga y quienes habla Luz Ángela Martínez. Somos estudiantes de la licenciatura en Matemáticas. Bueno, antes de iniciar con nuestro proceso, quisiera hablar acerca de muchas paradigmas o ideas que surgen a las matemáticas. Por ejemplo, las matemáticas son para pocos. Es ahí donde muchos dicen que solamente las matemáticas son para genios. Eso es totalmente falso porque las matemáticas son para todos. Muchas veces no identificamos el nivel de matemáticas que manejamos, que eso es muy diferente, ya que normalmente nosotros utilizamos matemática en todo el ámbito de nuestra vida, ya sea laboral y personal. Muchas veces nos toca sacar cuentas, muchas veces nos toca ir a pagar al mercado. Es ahí en donde debemos asociar que las matemáticas son nuestra esencia y son parte de nuestra vida, la cual no debemos dejar atrás. Además, otro paradigma son las matemáticas, son la cruz del Calvario. El que haya inventado las matemáticas estaba loco. Son muchas ideas o referentes acerca de las matemáticas que hace que nuestros conocimientos hacia esa ciencia se vean muy comprometidos en no estar interesado con esta área. Bueno, entonces debemos reconocer que matemáticas es lo primordial, ya que nos ayuda a contar, nos ayuda a contabilizar, en fin, las matemáticas es parte de nuestra vida. Entonces, ahí donde a muchos se les ha presentado de que cuando hablamos de matemáticas o cuando llega el profesor de matemáticas, ya que todos hemos pasado por el colegio, o cuando nos tocaba un examen, nos, nos echábamos un rezo o rezamos el Padre porque decíamos, no, hasta aquí acabó. Hola, Entonces, buenas noches. Buenas noches, ¿quién tiene alguien el micrófono activado? Continúa, Luz. Bueno, entonces aquí en estos cerca de paradigmas, quisiera escucharlos a ustedes, qué paradigmas o qué ideas o qué referentes tienen acerca de las matemáticas que ustedes hayan vivido normalmente en la institución, que hayan usado. ¿Podemos activar el micrófono o respondemos solamente los chats? Claro que sí, pueden No, activar el micrófono. activa el micrófono. Muy buenas noches. Eh, los paradigmas con la cuestión matemática es que muchos de los estudiantes que se encuentran en este momento, pues han olvidado un poco los conceptos. Eso es uno. Y pues quisiera hacer además una pregunta y que me aclararan. em, por lo menos esta situación de nivelación que hoy estamos viendo en esta conferencia eh, corresponde al trabajo de fundamentos de matemáticas, porque es que yo ya lo entregué, o sea, yo ya desarrollé los procedimientos y yo ya los envié a la evaluación, o tendría que borrarlo o acomodarlo mediante esta conferencia y los datos que ustedes me van a suministrar. Permítame un segundo, yo le respondo. Buenas noches. No, entonces les explico. Lo que pasa es que ustedes tienen unos cursos y tienen unas actividades que se llaman B-Learning, ¿sí? Esos B-Learning son con los tutores del curso. Nosotros desde la Consejería Académica les invitamos constantemente a diferentes talleres, ¿sí? Esos talleres
hacen referencia a que son como talleres de nivelación para que ustedes puedan desarrollar los diferentes cursos que ustedes matricularon en primera y segunda matrícula, ¿sí? Entonces, la idea de este taller es precisamente esa, una nivelación, y hoy vamos a arrancar con el primer taller, que es el primer taller en una serie de talleres. No es únicamente para quienes matricularon el curso de lógica matemática o que matricularon de fundamentos de matemática, no. Este taller es un taller general que nos habla de las generalidades de las matemáticas y que está orientado para estudiantes de primeras matrículas, ¿sí? Sí, No sé me si... queda claro, pero ¿tiene algún puntaje? no, señor, no tiene puntaje, no está referenciado a ningún curso. Ya, muchísimas gracias. Con gusto. Qué pena, Luz, ya puedes continuar. Bueno, ya hablamos acerca de los paradigmas. Ahora nos vamos a los consejos. Mucho debemos tener en cuenta ciertos consejos o tips para, para aprender matemáticas. El primero es leer matemáticamente. Leer en matemáticas que leer en español es algo muy diferente. ¿Por qué? Porque la matemática son fórmulas, números, entonces debemos leer fórmulas para así recordarlas y en un momento que tengamos que realizar unos ejercicios nos acordamos fácilmente. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, una fórmula muy conocida por todos, o creo que la mayoría sabemos, son el teorema de Pitágoras, que dice que h es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Luz, no estamos viendo estamos viendo tu Excel, pero no tu pantalla. Perdón, tu Excel no, perdón, estamos viendo tu internet más no tu pantalla. ¿Ya? No, seguimos, estamos viendo tu presentación. ¿Puedes ver? Listo, ahorita sí ya. Bueno, entonces, como les decía, leer matemáticamente quiere decir leer fórmulas. Por ejemplo, como conocemos la mayoría de personas, creo que hemos visto lo que es el teorema de Pitágoras, que dice que h es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, aquí, ¿cómo leemos matemáticamente? Aquí leemos matemáticamente en el sentido de que decimos, no, y nos está hablando de que hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Entonces, como ya sabemos la fórmula y como sabemos identificarla y leerla, nos es fácil apropiarnos de esta fórmula en el sentido de que, por ejemplo, nos piden hallar el valor de A conociendo los valores de H y B. Entonces, si sabemos la fórmula general, podemos identificar los demás valores. ¿Sí me entiende? Sí, es entendido. Una pregunta, ahí Entendido. en la fórmula no estaba mal. Por ejemplo, es h al cuadrado igual a los catetos al cuadrado. A más B al cuadrado. Por eso, leer matemáticamente quiere decir H. Hipotenusa es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Sabemos que un triángulo Disculpe, rectángulo profe, qué tiene pena. dos lados. Disculpe, profe, sino que mi compañero quiere decir que ahí la fórmula es la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado. Exacto. Sí, es verdad. Bueno, nuestro segundo consejo es poner en práctica. Es decir, muchas veces hemos realizado ejercicios con los mismos números, con las mismas fracciones. Es aquí donde hemos de intentar con diferentes números para así poner en práctica lo que vamos a desarrollar. Otro consejo es ver videos o hacer una lectura.
Es aquí donde debemos tener en cuenta cómo aprendemos, ya que muchas personas tenemos diferentes formas de aprender. Unos se nos hace fácil ver videos, otros solamente con hacer una lectura podemos entender el tema. Entonces, como ya sabemos, reconocemos nuestros conocimientos, reconocemos cómo aprendemos, entonces de esa forma vamos dando conocimiento, vamos dando actividades para llegar a ese conocimiento. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. El día de hoy vamos a hablar acerca de las matemáticas básicas. Las matemáticas básicas constituyen la base del aprendizaje de los temas matemáticos más avanzados. Es entonces aquí donde parto de que estas matemáticas básicas son el camino de los demás saberes, porque si partimos de algo específico, algo general. En cuanto a las matemáticas básicas, vamos a tratar el tema de operaciones básicas con números reales. Las operaciones básicas de las matemáticas, como ya sabemos, son 4, las cuales son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Estas operaciones nos sirven mucho para la vida cotidiana, como les dije anteriormente. En nuestra vida nos toca mercar, nuestra vida nos toca sacar cuentas. Entonces, nos sirve. Las matemáticas básicas son la esencia de todo conocimiento matemático. Los números reales, el conjunto de los números reales está hecho de la combinación del conjunto de los números racionales y conjunto de los números irracionales. Los números reales incluyen a los números naturales o números contables, números enteros positivos, números enteros, números racionales y los números irracionales. El conjunto de los enteros de los números reales contiene a todos los números que tienen un lugar en la recta numérica. ¿Listo? ¿Todo entendido? Sí, les vamos bien. Bueno, entonces, como les dije, el conjunto de los números reales está conformado por otros conjuntos, los cuales son los naturales, enteros, racionales y irracionales. Entonces tenemos que los naturales son los que desde el principio de los tiempos se han utilizado para contar, como son 0, 1, 2, 3, 4 e infinito. Los números enteros, estos se designan con la letra Z. En el conjunto de los enteros hace parte todos los negativos y los números naturales. Entonces aquí hace parte menos 5, menos 4, menos 3, 1, 0, 1 e infinito. Los números racionales se denotan con la letra Q. Los números racionales o fracciones surgen por la necesidad de medir cantidades continuas y las divisiones inexactas, medir magnitudes continuas tales como la longitud, el volumen, el peso, llevó al hombre a introducir las fracciones. El conjunto de los números racionales se designa con la letra Q, como dijimos anteriormente. Esta es nuestra fórmula. La fórmula dice que Q es igual a P sobre Q, donde P y Q pertenece a los, donde P y Q pertenece a los enteros Q diferente 0. Los números irracionales. Un número es irracional si posee infinitas cifras decimales no periódicas. Por tanto, no se puede expresar en forma de fracción. El número racional más conocido es el número pi, que se define como la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Hasta aquí nada de preguntas. ¿Todo claro? Sí, profe.
Todo claro. Bueno, como dijimos anteriormente, Luz, el conjunto de los números reales es perdóname aquello un que segundito, tiene... Luz. Dime. Quiero hacer una pequeña intervención, una pequeña aclaración. Les voy a hacer una aclaración respecto a los talleres. A ver, resulta que existe algo que se llama consejería académica. ¿Sí? La consejería académica son los que les dieron la bienvenida a ustedes, los que les dieron la inducción, los que les programaron la inducción en la escuela, los que les están haciendo las inmersiones en campus, los que les están haciendo toda la capacitación de los talleres de técnicas didácticas, estrategias de aprendizaje, entre otras. ¿Sí? Eso se llama consejería académica. Consejería académica son aquellos que están pendientes de todos ustedes o de la evolución de ustedes durante los primeros cursos o los primeros semestres de ustedes en la universidad, es decir, primeras matrículas. ¿Sí? Resulta que la consejería académica tiene algo que se llama PAC, con P, P-A-C-P, P-A-C-P-K, P-A-C-P-C, Plan de Acción Pedagógica Contextualizada. ¿Sí? El plan de acción pedagógica contempla algunas áreas del conocimiento, ¿sí? ¿Qué áreas contempla? Ah, pues por ejemplo contempla inglés. Entonces ustedes tuvieron una capacitación el 17, es decir, el sábado, de inglés. Pensamiento lógico. Hoy tenemos nuestra primera capacitación de matemática básica. Competencias digitales. Han tenido una actividad de herramientas básicas de Office, Word, PowerPoint. Lectura crítica. Lo van a tener, lo tuvieron el 13 de abril y lo van a tener el 22 de abril, es decir, mañana. Camino al éxito. Bueno, entre otros. Pues, talleres complementarios como normas APA, hábitos de estudio, entre otros. ¿Sí? Bueno. Dentro de esos talleres PAC está un grupo de actividades que se llaman pensamiento lógico matemático. Hago la aclaración porque hay algunos estudiantes que me están preguntando esto y es importante aclararlo. Estos talleres PAC no están relacionados con los cursos que ustedes tienen matriculados en estos momentos. En otras palabras, no están asociados el asistir o no asistir a estas actividades. Nosotros vamos a hablar hoy de generalidades de las matemáticas, como lo está hablando Luz, que nos está contando sobre los números naturales, sobre los números enteros, quiénes son los naturales, cuáles son los enteros, cuáles son los racionales, cuáles son los irracionales, ¿sí? Y nos está también contando que existen diferentes tipos de intervalos cerrados, abiertos, semicerrados, semiabiertos, entre otros. ¿Listo? Hoy estamos en el taller de matemática básica. Repito, pero no tiene nada que ver con los cursos que ustedes tienen matriculados. Ahora bien, hay otra actividad que se llama B-Learning. ¿Sí? El B-Learning es de cada curso. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en el curso de Fundamentos de Matemáticas, ¿sí? El tutor gestiona una actividad B-Learning. ¿Sí? El tutor gestiona un encuentro sincrónico donde vamos a hablar de la temática que estemos desarrollando en la actividad actual. Por ejemplo, si la actividad 1 era, no sé, teoría de conjuntos, voy a decir cualquier bobada, ¿sí? Entonces, en el B-Learning, nosotros vamos a hablar sobre teoría de conjuntos, ¿sí? Entonces, el B-Learning está relacionado con el curso, es decir, la misma temática que se está desarrollando en el curso. Esos son los B-Learning. Normalmente se hacían en sitio, ¿sí? Es decir, normalmente se hacían de forma presencial, pero pues ahorita por temas de pandemia, pues no los podemos hacer presencial y se están desarrollando de forma virtual. Pero son B-Learning, esos sí tienen un puntaje, ¿sí? Esos sí tienen un puntaje, correcto. Los B-Learning tienen puntaje porque están relacionados con los cursos, ¿sí?
Estos no tienen puntaje y estos son talleres de nivelación, ¿sí? Bueno, una vez aclarado esto, pues vuelvo y repito, este es un taller de nivelación donde estamos arrancando de cero, donde poco a poco vamos a irle metiendo nivel, ¿sí? Donde poco a poco vamos a ir viendo diferentes actividades, pues digamos que relacionadas con algunas temáticas diferentes. Por ejemplo, hoy estamos hablando de matemática básica, algunas operaciones algunas operaciones básicas, ¿sí? Suma, resta, multiplicación, división. Pero dentro de 8 días hablaremos de álgebra básica, pero dentro de 15 días hablaremos de teoría de conjuntos, pero dentro de 20 días hablaremos de tablas de verdad, ¿sí? Es decir, son una serie de talleres que nos van a permitir nivelarnos en lo que deberíamos saber. ¿Listo? Lo que deberíamos saber. Y pues esta es la razón de ser. Pero vuelvo y repito, no es un B-Learning, no da puntos. Y pues lo importante es que ustedes sepan que esto es simplemente una actividad para, pues para que ustedes, valga la redundancia, se nivelen. ¿Listo? ¿Quedó comprendido esto? Pues de pronto habían algunas dudas al respecto. ¿Quedó claro lo que estoy diciendo? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, ahorita sí, qué pena, Luz, ya puedes continuar. ¿Listo? Con gusto. Bueno, entonces vamos dando, como dijimos anteriormente, el conjunto de los números reales es aquellos que tienen un lugar en la recta real. Entonces, por ello, hablamos acerca de los intervalos. Este es un conjunto de la recta real y contiene todos los números reales que están comprendidos entre dos cualesquiera de sus elementos. Entonces tenemos diferentes tipos de intervalos, como son el intervalo cerrado, intervalo abierto, el intervalo semiabierto a la izquierda, semiabierto a la derecha, intervalo semiabierto a la derecha, semicerrado a la izquierda, y intervalos, perdón, e intervalos infinitos. Bueno, cuando nos referimos a intervalos cerrados, podemos representar gráficamente de la forma en el cual el intervalo cerrado lo designa entre corchetes. Por ejemplo, tenemos a cualesquiera número, tenemos un 2,3. Entonces, cuando decimos un intervalo cerrado, es decir, que sus puntos está comprendido entre corchetes. Y esto gráficamente se puede presentar de la forma. Tenemos aquí al 0, que es nuestro Disculpa, no se mira potencial. la explicación. ¿Quién habló? Juan Carlos. No se mira la explicación que estás dictando ahorita. Se mira la pantalla de teorema ¿Ya? de Pitágoras. ¿Puedes ver? ¿Pueden ver? Perdón. No, todavía no. No, señora. ¿Pueden ver? No, señora. Está congelada la imagen, no se mira. A ver, espérame. Aquí.
¿Pueden ver la pantalla? No. No, si quieres deja de compartir y vuelve y comparte. Y cuando le das la opción de compartir, comparte toda tu pantalla para que veamos exactamente toda tu pantalla. Ahora, Está cargando, espérame. Sí. Listo, yo creo que ya. Sí, Minimízalo ya. por... Ay, ya. bueno, entonces, como les dije anteriormente, el intervalo cerrado está comprendido entre corchetes. Por ejemplo, tenemos 2 y el 3, que los cuales están comprendidos dentro del corchete, lo cual quiere decir que son un intervalo cerrado. Gráficamente se representa de la siguiente forma. Entonces, partimos de nuestro punto inicial, que es 0. Entonces, el intervalo, gráficamente, el intervalo cerrado se denota con un círculo relleno, el cual llega hasta aquí, ¿verdad? Gráficamente, esto es como se puede hablar de intervalo cerrado. ¿Listo? Ahora vamos con el intervalo abierto. El intervalo abierto está comprendido gráficamente de la forma. El intervalo abierto, por lo general siempre, está comprendido entre paréntesis. Y dentro de la gráfica se representa con un círculo que no está rellenado, como podemos observar. Entonces, aquí tenemos el mismo ejemplo. Supongamos que nuestro 2,3 ya no es un intervalo cerrado, sino que por el contrario es un intervalo abierto, cual está comprendido entre paréntesis. Entonces, gráficamente, vendría siendo de esta forma. ¿Entendido? Sí. Bueno. Entonces, vamos a nuestro intervalo abierto a la izquierda o semiabierto a la derecha. Este intervalo es de la forma paréntesis A, B, corchete. Entonces, cuando nos dice intervalo semiabierto a la derecha, quiere decir que hacia nuestra derecha está abierto y hacia nuestra izquierda está cerrado. Por ejemplo, aquí tenemos al mismo ejemplo, nos dice que hacia la derecha está abierto y hacia nuestra izquierda está cerrado. Gráficamente lo representamos de esta forma. Ahora con nuestro intervalo semiabierto a la derecha o semicerrado a la izquierda, es la misma forma, pero en sentido contrario del anterior. Entonces aquí nos dice que ya nuestro lado derecho no va a estar cerrado, perdón, no va a estar abierto, sino que por el contrario va a estar cerrado. Y nuestra parte izquierda no va a estar cerrada, sino que abierta. ¿Listo? Señora. Ahora nos vamos a los intervalos infinitos. Hay de diferentes formas. Por ejemplo, tenemos hacia la derecha, nuestro intervalo está cerrado y hacia la izquierda nuestro intervalo
está abierto, pero este no nos designa un número, es decir, que está abierto infinitamente. Por ejemplo, tenemos aquí el mismo ejemplo, el cual nos dice que hacia nuestra derecha está cerrado, pero hacia nuestra izquierda, en este caso ya no sería el 3, sino que aquí le colocamos el símbolo de infinito. ¿Listo? ¿Todo entendido hasta ahí? Sí, señora. Bueno, como entendimos, entonces voy a poner una serie de ejercicios y ustedes me dicen si es un intervalo cerrado o abierto a la derecha, abierto a la izquierda. Verde. Entonces, nuestro primer ejemplo, ¿qué intervalo es? Infinito a la izquierda. ¿Cómo? Infinito a la izquierda. Correcto. Infinito a la izquierda, dijiste. Sí. Y cerrado a la derecha, ¿verdad? Infinito a la derecha. No, él dijo infinito a la izquierda. Perdimos tu imagen, Luz. Para mí es intervalo cerrado a la infinito a la izquierda. Sí. Perdón, se me fue un momentico la conexión. Listo, ya estamos viéndote nuevamente. Listo. Bueno, espérenme. Perdón, ahorita no sé si ustedes me entendieron que era un paréntesis. Parecía corchete. Era un paréntesis, sí, ahí sí, excúsenme, porque no entiendo ustedes cómo dirían que es infinito con corchete. Con corchete queremos decir que nuestro intervalo es cerrado, entonces eso no existiría, ¿cierto? Entonces, ahí no se podría decir infinito a la derecha o infinito a la izquierda si el intervalo está cerrado. Esto aquí no valdría. ¿Listo? Listo, entonces nuestro primero, ¿qué es? Infinito cerrado. Infinito a la izquierda. Abierto. 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 El segundo, ¿qué tenemos? ¿Qué tipo de intervalo es? Cerrado. Intervalo cerrado. Cerrado, cerrado. El siguiente, El siguiente es intervalo cerrado. Intervalo semiabierto. Intervalo semiabierto. Mi abierto. ¿semiabierto a qué? ¿Hacia dónde? A la derecha. Hacia la derecha. Hacia la derecha. No, semiabierto a la izquierda. Porque ¿para dónde está abierto? Está abierto hacia la izquierda o hacia la derecha. A la derecha. A la derecha.
Por eso, entonces, nuestro intervalo sería semiabierto hacia la derecha. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo se representa gráficamente. Bueno, tenemos en esta recta bueno, entonces, se me pide que haga 2,3. Entonces, ¿cómo comenzaría yo? El 2 abierto El 2, entonces hasta el 3. hasta el 3, Bueno, el 3 entonces aquí, cerrado. ¿este círculo está bien? Sí. ¿Y el 3? No, tiene que ser cerrado. Ah, rellénelo. Rellénelo. Entonces, aquí nos dice los puntos -3. -3 y 5. Entonces, 3 Cerrado. hacia el 5. Entonces, el Cerrado, este abierto. Ahí rellénelo. rellenarlo, correcto. Sí. Bueno. ¿Y este lo relleno también? No, aquí está bien. No, está bien. Entonces, muy bien, vamos bien. Ahora, como ya aprendimos intervalos, nos vamos con las operaciones con los números reales. Bueno, entonces aquí vamos a tratar acerca de los suma de enteros. Hay enteros, debemos tener en cuenta que hay enteros positivos y enteros negativos. ¿Listo? Entonces, en los positivos casi normalmente no se presenta ningún problema, pero aquí en las operaciones básicas intervienen los llamados la ley de signos. Pero esta ley debemos reconocer y saber que esta ley solo aplica para multiplicación y división. Entonces, en este sentido, en los enteros positivos, perdón, por favor, el audio. ¿Listo? Bueno, como les decía, en la suma de enteros positivos no se presentan inconvenientes porque normalmente estamos sumando cantidades positivas. Por ejemplo, 5 más 2 es igual a 7, 10 más 5 es igual a 15. Es como si, normalmente pues lo decimos que como si tenemos 5,000 pesos que ya son de nosotros, que nos deben, tenemos 2,000 que nos deben, entonces ¿cuánta ganancia tenemos? Son 7,000. Bueno, en cuanto a la suma de enteros negativos, es aquí donde se presenta un poco de dificultad, ya que muchos, aquí, como dije anteriormente, aplican ley de signos. Entonces dicen, no, pues menos por menos más. No. Entonces aquí es como si debiéramos 5 y debemos otros 2. Entonces, ¿cuál es el total de nuestra deuda? -7. ¿Listo? Entonces aquí también tenemos -10, -5. Entonces, aquí, como estamos sumando, sumamos 10 más 5. ¿Y cuál es nuestro signo? Menos. ¿Listo? ¿Todo entendido en este paso? Sí, entendido. Señora.
Entonces seguimos con la No resta entendí entera. los negativos. Bueno, en los negativos, un ejemplo, perdón. Tenemos aquí menos 8 menos 1. ¿Cómo nos damos cuenta que es una suma? Sabemos que es una suma. Por los signos. Menos y menos es igual a más. Perdón, ¿quién está con el audio? Hay mucha interferencia. Por favor, colabórenos. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí si nos están hablando de sumas, Ahí sumaría a la izquierda, ¿cierto? No lo logro escuchar muy bien, profe. Sí, sí hay mucha bulla, por favor. Muchas personas no apagan el audio. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a deshabilitar el audio para que podamos avanzar. Y quien quiera participar, entonces levanta la mano. Y entonces, Luz, tú das un espacio para que yo le pueda otorgar el permiso a esa persona para que pueda participar. ¿Listo? bueno, profe, listo. Vale, gracias. Bueno, entonces, como les decía, cuando estamos hablando de una suma, aquí sabemos que es una suma, pero no sabemos si es una suma positiva o negativa. ¿Listo? Entonces decimos, por ejemplo, yo debo 8.000 en la tienda y debo 1.000 en la panadería, por ejemplo. Entonces aquí estaré sumando el total de mis deudas. Entonces mis deudas aquí en 8 menos 1 sería menos 9. Una manera fácil es por la recta numérica. Entonces, tenemos aquí una recta que está comprendida por 0, ¿listo? Entonces aquí nos dicen que debemos 8. Bueno, entonces partiendo de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero que aparte de esa deuda debemos 1 en otro lado. Entonces, 1 en otro lado. ¿Cuál es nuestro resultado? Menos 9. La recta numérica nos sirve como guía para cuando tenemos este tipo de dificultades o dudas acerca de este tipo de suma de enteros negativos. ¿Listo? ¿Todo entendido hasta el momento? En el chat responden que sí, que va bien. Bueno. Entonces, seguimos con la resta de enteros. En la resta de enteros, lo único que interfiere es que al momento de restar, por ejemplo, aquí estamos en 9 menos 2 es 7, 2 menos 7 es igual a menos 5. Restamos, pero lo único es que colocamos el signo. Por ejemplo, aquí el signo, si nuestro número es mayor, nuestro número mayor tiene el signo negativo, entonces el resultado, el final va a ser negativo. Por ejemplo,
tenemos aquí a 5 menos 10. Como sabemos que nuestro número mayor, que es el 10, tiene el número negativo, entonces se pasa aquí. Entonces aquí ya realizamos la resta, que vendría siendo 5, para un total de menos 5. ¿Listo? ¿Entendido esa parte? En el chat dicen que sí. Bueno. Ahora vamos con la multiplicación. Con la multiplicación debemos tener en cuenta, como dije, la ley de los signos. Entonces debemos saber que más por más es igual a más por menos es menos por menos es más, y menos por más es igual a menos. Entonces, en la multiplicación casi no se presentan dificultades en el momento de realizar procesos matemáticos, ya que de acuerdo a la ley de los signos, no se tiene, ya que no se sepan los signos, ya presentan problemas. Por ejemplo, tenemos a 5 por menos 2 es igual a menos 10, y 5 por menos 5 por menos 2 es igual a 25. Perdón, aquí el 25, no sé de dónde lo saqué. 2 por 5, 10. ¿Entendido la multiplicación? Contestan en el chat que sí. Bueno, entonces vamos con la división. En la división, si tenemos un número, ya sea nuestro... Perdóname un segundo, hay alguien con la mano levantada. Jeffrey, te escuchamos. Te escuchamos entrecortado, pero te escuchamos, Jeffrey, cuéntanos. Mira, es que tengo una pregunta. La acción, creo que para multiplicar es necesario para poder multiplicar. No sé si es mi internet, pero como no estoy escuchando a esta Jeffrey. ¿Lo escuchan ustedes? No, no escucho. primera. Se escucha Jeffrey, entrecortado. ¿puedes por favor poner la pregunta en el chat? Porque es que no se logra entender bien la pregunta. Gracias. Listo, continúa. Continúa. Jeffrey nos dice, ¿Me en la escucha? multiplicación es necesario multiplicar en paréntesis. ¿Aló? Sí. ¿Me escuchas? Sí, ya. Ok, listo. Que Jeffrey nos plantea una pregunta. Dice, ¿en la multiplicación es necesario multiplicar en paréntesis? Pues en cuanto a la multiplicación hay diferentes formas. Por lo general, siempre para una multiplicación se mira así, supongamos 2 por 3 es 3, el otro número puede estar en corchete, el primero, ya sea el último, también se puede así como normalmente vemos. Los corchetes es ese término que se utiliza mayormente. Buenas noches, profesora. Sí, buenas noches. Buenas. Tengo una duda aquí con la operación de los signos, donde dice que 27 dividido 9 es
perdón, dividido menos 9 es menos 3 y menos 9 dividido 3 es 3. La multiplicación de los signos no es más por menos, o en este caso la división de más dividido menos es menos, y donde es 9 dividido 3 también no se debe hacer de la misma manera, el resultado no sería menos 3. Sí, en eso tienes razón, sino que es que, como te dije, tuve un pequeño error en cuanto, no sé, se me olvidó colocarle el menos. Gracias por la apreciación. Ok, gracias. Como les dije, en la multiplicación y división sí interfiere en la ley de los signos. Ahí fue un error mío. Discúlpeme, perdónenme por esta falla. Listo, entonces, hasta el momento todos los temas que hemos abordado están entendidos. Sí. Profe Juan Montoya, ¿sabe que usted me puede por favor activarles el audio para yo hacer un sondeo de conocimientos para que ellos me hablen Listo, y claro puedan que sí. responder? Listo. Ya ellos pueden, en este momento ya pueden activar su audio. Bueno, chicos, entonces vamos a un sondeo de conocimientos. Son unas preguntitas fáciles. Bueno, entonces, los números naturales se representan con la letra y pertenecen a este conjunto los números. Hay una secuencia de respuestas, entonces ustedes me dirán la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. La segunda. La segunda. segunda. La segunda. La segunda. Bueno, listo, muy bien. Ahora vamos con nuestra segunda pregunta. El conjunto al cual pertenecen infinitas cifras decimales es naturales, enteros, racionales o irracionales. ¿Naturales? Naturales. 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 Chicos, por Dios, naturales. Irracionales. Irracionales. Correcto, irracionales. No está bien entendido el tema, entonces. Me confundí. Bueno, ojalá sea una conjunción, por favor. ¿Listo? Vamos con la tercera. Este intervalo es... Abierto. 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 Estamos activos. ¿Cuál es el resultado de menos 21 más 43, por favor? 22. Eso, correcto. ¿Por qué lo dudan al contestar? ¿Por qué muchos dudaron? Sabemos que esta es una suma y en la suma no interfiere la multiplicación de los signos. Bueno, entonces, ¿cuál es el resultado de menos 21 más 28? 7. 7. Eso, Siete. muy bien. 7. 7. Correcto. Bueno, esa era una pequeña sondeo de conocimientos para ver qué tanto hemos aprendido, pero por favor ya pueden apagar micrófonos. Profesor, una pregunta. Listo, ya pueden habilitar el micrófono con la mano. Listo, levanten la mano y se les otorga la palabra. Bueno, en nuestro sondeo de conocimientos respondimos bien, solamente que poco
Me gustó eso de que las infinitas cifras decimales son naturales. ¿Listo? Entonces debemos tener en cuenta a qué números pertenecen de acuerdo a los conjuntos numéricos, por favor. Listo, entonces vamos con la división de fracciones. Este procedimiento indica que se multiplican los extremos superior e inferior para obtener el numerador y los números del medio para obtener el denominador. En las siguientes imágenes podemos apreciar la división de fracciones. La división de fracciones también se conoce normalmente como la ley de la oreja. ¿Por qué la ley de la oreja? Porque como podemos ver, van acorde nuestro primer lado con el de último y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo acerca de la ley de la oreja. Bueno, nuestra ley de la oreja dice que A sobre B sobre C por D. Esto lo podemos resolver, como dijimos, por la ley de la oreja. Entonces, el primer término con el último y el segundo también con el segundo del otro término, con el primero del término. Entonces, aquí, ¿qué nos quiere decir? Que esto viene siendo igual a por D sobre B por C. Entonces, a partir de esta multiplicación vamos a tener un resultado. Entonces, un ejemplo. Queremos dividir un medio sobre 2/5. Entonces, cuando tenemos un proceso de división así como este, para más fácil, entonces hacemos lo siguiente. Como dijimos sobre la ley de la oreja, entonces tenemos que 1 por 5 sobre 2 por 2. Entonces, ¿cuál vendría siendo el resultado? Profe, ¿le puede activar el audio, por favor? Entonces, ¿cuál es nuestro resultado? Por favor. No todos a la vez. Recuerda que tienes los micrófonos desactivados. Pues, Profe, yo pensé que los había activado. Perdón. no, ya te están respondiendo por acá. Te están respondiendo, creo que te respondieron que 1. Espérame, yo ya habilito nuevamente los micrófonos. ¿Listo? Listo. Gracias. Ok, ya pueden habilitar nuevamente el micrófono. 1.25. Entonces, La fracción se puede reducir, profe. 1 por, pues la primera sería 1 por 5, Este- 5, 1 por 5, 5 por dos. sobre 2 por 2 serían 4. 4. Entonces 5 por 5 dividido 4 igual a 1. ¿Sería 5/4, profesora? sí, correcto. La 5 forma de cuartos. decirlo es 5/4. Muy bien. Entonces, ¿entendimos la ley de la oreja? Señora, Señora. Bueno, si tienen duda, por favor, preguntar es la mejor forma de crear conocimientos. ¿Listo? Bueno, seguimos. Profe, por favor, ¿puede apagar los audios?
¿Listo? ¿Me escuchan? Correcto, ya. Te escuchamos. Continúa. Bueno. Seguimos con la suma y resta de fracciones. Perdón. Profe, me espero un momentico, no sé, no avanza. Claro que sí, tranquila. Voy a dejar de compartir pantalla un momentico, espere. B2 es igual a 2. El último es la llave. Bueno, ¿ya pueden ver mi pantalla? Sí, señora. ¿Listo? Bueno, entonces, para la suma y resta de fracciones, se dice que para poder sumar y restar fracciones es necesario tener el mismo denominador. Cuando las fracciones tienen ya el mismo denominador, se suman o se restan los numeradores y se guarda el denominador. Cuando no tienen el mismo denominador, se toman los denominadores y se encuentra el mínimo común múltiplo, que lo conocemos como MCM. Luego se multiplican las fracciones por sus números correspondientes para obtener el mismo denominador sin cambiar la proporción y se suman y se restan los numeradores guardando el denominador tal cual. Bueno, ¿esto qué nos dice? Por ejemplo, dice que para sumar o restar fracciones debemos tener el mismo denominador. Tenemos entonces 2/5 más 3/5. Entonces, como tenemos el mismo denominador, solamente Profe, no se escucha. Como que se le fue el internet a la profe, no sé. no se ve.
No se ve. Ni se escucha tampoco. No se ve nada, profe. No hay nada. ¿Qué era que le guardó la profe? De pronto se le fue el internet, la señal, yo qué sé. Sí, algo así. de pronto. Hola, Ya. Ah, profe, ya está ahí. Ay, ya. disculpen. ¿Qué dijo? Ahí ya. Se deshacieron. Bueno, entonces, ¿sí pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, Bueno, señora. entonces aquí como señora. cuando tenemos el mismo denominador, nuestro denominador pasa igual abajo y simplemente los de arriba se suman. Entonces, nuestro total sería 5/5. Si por el contrario, esto en vez de suma sería resta, entonces normal, dejamos el 5 abajo y restamos 2 menos 3, que nos vendría siendo menos 1/5. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, profe. Sí, señora. Bueno, entonces voy a poner un ejercicio como ya sabieron todo. A ver. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué hacemos aquí? La primera, restar 10 menos 13 y el signo que da el número mayor que lo tiene, se coloca. No. Cuando tenemos entre paréntesis y estamos entre dos signos, lo primero que hacemos Aplicar la ley de es signos. quitar el paréntesis. Y mientras la paréntesis, entonces hacemos la ley de signos, correcto. Entonces, ¿ahí qué resultado tendríamos? 3/8. 3/8. Menos 3/8. Menos 3/8. Menos 3/8, sí. Eso, Menos muy 4/8. bien. Bien. Sí se pudo, entonces. Sí, señora. Bueno, entonces, espérenme un momentico. Espérenme, chicos, conecto el computador con el cargador que se me va a descargar. Buenas tardes, ¿cómo están? Oiga, profesor, y los números que son Bueno, súper entonces, chicos, quisiera agradecerle por cederme este espacio. Hasta aquí llegó mi presentación, entonces quisiera saber si tienen preguntas, por favor. Aquí estoy a disposición siempre. Profe Juan, no sé si usted quiere intervenir. No, muchísimas gracias a usted, Luz, y a todos los asistentes del día de hoy. La idea es que el Club de Matemáticas se creó para que poco a poco vayamos
recordando esos elementos que nosotros ya traemos de hace muchísimos años, que nos sirva como tal para recordar esos conceptos básicos y primordiales que nos van a permitir pues como poder afrontar todos los cursos relacionados con la parte matemática. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias Luz por la actividad del día de hoy y les invito a ustedes para que de una vez se programen para dentro de 8 días. Quienes me estaban preguntando ahora relacionado con los demás cursos. Los demás cursos sí vamos a trabajar vamos a trabajar sobre la parte de lógica matemática, pero vamos a arrancar con la parte de álgebra básica. Dentro de 8 días vamos a recordar esos elementos básicos. Recuerden unos elementos de factorización, operaciones básicas con letras, ¿sí? Vamos a hablar de despeje de ecuaciones, ¿sí? Algunos elementos que ustedes van a necesitar, sea cual sea sus diferentes carreras, ¿listo? Entonces les hago la invitación abierta para que dentro de 8 días desde ya se programen de 6:30 a 8 de la noche, igual que hoy, y de antemano les agradezco muchísimo la asistencia. No siendo más, una feliz noche para todos. Muchas gracias, doctores. Muy, muy entendible Bueno, todo. muchas gracias por Gracias, hasta todas. luego. Gracias, hasta Buenas luego, buenas noches. noches. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Hablen, ¿no? Muchas gracias, Buenas profe. noches Hasta a luego. todos, que estén muy bien. Gracias. Gusto. Gracias, hasta luego.